Bendito sea el Señor para siempre. Doy gracias a Dios, mis amados auditores, hermanos y amigos, que Dios les bendiga en gran manera sus vidas, son mis anhelos y mis deseos. Y hoy quiero hablarles de algo que es muy importante, que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tener conocimiento a través de la palabra del Señor. Quiero hablarles de las obras de la ley. Bendito sea el Señor para siempre. Y aclararles en parte cuáles eran las obras de la ley y cuáles eran las obras de fe. Las que nosotros debemos practicar en estos días son las obras de fe. Pero primero vamos a analizar algunas obras de la ley, las cuales hoy algunos afirman que están vigentes y algunos la practican, pero ellos ignoran que las obras de la ley no son para la iglesia, no son para el Nuevo Testamento. Y eso quiero aclararles a través de la palabra del Señor. Y quiero que usted ponga mucha atención a este estudio, mis amados hermanos, porque este estudio puede edificar grandemente su vida y darle la libertad que usted necesita como cristiano. Las obras de la ley. Primero vamos a analizar la circuncisión y vamos a aclarar por la palabra del Señor que la circuncisión existió antes de la ley escrita por Moisés. Y para eso los invito a abrir su Biblia en el capítulo 17 de Génesis, en el verso 10 al 13. Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesús. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualesquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Aquí están las palabras de Jehová para el padre Abraham, el padre de la fe. Antes de la ley de Moisés, vemos aquí que Jehová le entrega una orden a Abraham, hace un pacto con él y le dice que la señal del pacto entre él y su descendencia sería a través de la circuncisión del prepucio. Y le da la orden que de 8 días prácticamente será circuncidado todo varón. Bendito sea el Señor de tu descendencia, y aún los siervos que compres por dinero, que nazcan dentro de tu casa, serán circuncidados al 8º día. Este será el pacto que habrá entre vosotros, dice. Y Dios, bendito sea el Señor para siempre. Y aquí vemos que esto fue muchos años antes de la ley de Moisés. ¿A dónde quiero llegar? Dentro de la ley de Moisés se ratifica esta ley. ¿Dónde la encontramos? En Levíticos 13, verso 3. Ahí comienza ya la ley escrita. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver que la ley oral ya existía antes de la ley escrita por Moisés. Levíticos, entonces, vamos a ir a Levíticos 12:3 para que vayamos aclarando de que esta ley se ratifica posteriormente en la ley escrita. Bendito sea el Señor. Levíticos, entonces, Levíticos 12, verso 3, encontramos: al 8º día se circuncidará al niño. Aquí ratifica Dios a través de Moisés al pueblo de Israel que al 8º día deben ser circuncidados todos sus niños como la señal del pacto entre ellos y Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora vamos a analizar aquí la parte más, la parte más controversial que existe hoy en día dentro de la iglesia: el diezmo. El diezmo existió antes de la ley. Vamos a verlo de inmediato en Génesis 14, 20. Bendito sea el Señor. Y aquí hay mucho que hablar de esto. Génesis 14,
verso 20 entonces. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos una ocasión muy especial en la cual, cierto, la historia nos narra que hubo una guerra allí en Sodoma y los que vinieron a invadir Sodoma, cierto, ganaron la guerra, tomaron prisionero al sobrino de Abraham, a Lot, y lo llevaron, cierto, prisionero. Y cuando Abraham supo, reunió su gente que tenía y fue en rescate de su sobrino Lot. Y al ganar la batalla, prácticamente los derrotó a Abraham y recuperó todos los bienes, recuperó a Lot, a toda su familia. Y al ganar esta batalla, cierto, él se encuentra con el sacerdote del Dios Altísimo, dice la historia. Bendito sea el Señor. Este se llamaba Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham de palabra, lo bendice, le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Generalmente, ya sea un sacerdote o un pastor, prácticamente siempre hace esto, de bendecir a las personas, porque para eso fuimos nosotros llamados, para que le dásemos bendición. Y al bendecir este sacerdote a Abraham, bueno, Abraham toma los diezmos de todo el botín de guerra que él había recuperado y había obtenido, más allá de lo que recuperó, y le da el diezmo al sacerdote del Dios Altísimo. Pero esta es una ocasión única, porque si analizamos la historia de Abraham más adelante, no vamos a encontrar en ningún versículo donde Abraham haya creado un hábito de diezmar todas las semanas o todos los meses. En ninguna parte usted lo va a encontrar. Bendito sea el Señor. Y esta ley que existió, al igual que la circuncisión, antes de la ley escrita, también se ratifica solamente en la ley de Moisés, en Deuteronomio 14:22. Allí encontramos que Moisés ratifica esta ley, Deuteronomios 14, entonces, verso 22. Dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que Moisés posteriormente ratifica la ley oral que Dios que Abraham había, cierto, en una ocasión, había dado los diezmos, digamos, a Melquisedec, el rey de Salem. Y Moisés la ratifica en la ley escrita. Bendito sea el Señor para siempre. Y es aquí donde venimos, donde está el problema. Porque cuando hay un pastor codicioso en estos días, que prácticamente quiere obtener ganancias de la congregación que tiene, cuando usted reclame y le enrostre de que en el Nuevo Testamento no existe el diezmo, lo primero que le va a decir: el diezmo se cobra, porque el diezmo existió antes de la ley escrita, antes de la ley de Moisés. No es un mandamiento de la ley. Pero aquí acabamos de ver, estimado oyente, hermano y amigo que está escuchando esta palabra, de que la ley de la circuncisión existió antes de la ley escrita, y la ley del diezmo también aconteció, un hecho antes de la ley escrita. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, si el diezmo se cobra porque existió antes de la ley escrita, ¿por qué la circuncisión no se practica entonces? Bendito sea el Señor para siempre. Y aquí es donde vamos a entrar de lleno a hablar en forma segura de lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a la abolición de la ley de Moisés con el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor para siempre. Si nosotros practicamos el diezmo, que fue un mandato de la ley y antes de la ley, y dejamos de practicar la circuncisión, que fue lo mismo, entonces nosotros estamos cayendo bajo maldición.
Yo se los voy a probar por la Biblia. Todas las personas que diezman, quiero que estén atentos a lo que voy a leer en Gálatas. Bendito sea el Señor, porque esto yo se lo voy a probar auténticamente por la palabra de Dios. No voy a decir nada que no esté dentro de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y para eso los voy a invitar primero a Gálatas. Gálatas, bendito sea Dios. Gálatas 5, verso 3. Mire lo que la palabra del Señor dice aquí. El apóstol Pablo hablando directamente a los que querían circuncidarse y someterse a la ley de Moisés. Y dice en el verso 3 del capítulo 5, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Bendito sea el Señor para siempre. O sea que si yo pago mis diezmos hoy por hoy, yo tengo que guardar todo el resto que está en la ley de Moisés. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que el que quiere justificarse por la ley, tiene que guardar todos los mandamientos de la ley. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo les voy a decir, la persona que está en este tiempo pagando los diezmos todos los meses, y en otros países toda la semana, están bajo maldición. Se lo voy a probar por la palabra inmediatamente. Por aquí tenía el versículo. Bendito sea el Señor. Ya, Gálatas 3, versículo 10. Dice la palabra: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí está escrito en forma literal que toda persona que quiere justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley, si no las cumple todas, está bajo maldición. No es que yo lo esté diciendo, mis amados hermanos y hermanas, que de pronto están escuchando esta palabra. La palabra del Señor es clara. Vaya allí, si usted en este momento no tiene su Biblia, por favor, busque allí en Gálatas, capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos y hermanas, yo espero que usted pueda abrir su entendimiento y pueda comprender que el Evangelio del Nuevo Testamento no es juguete. Tenemos que tomar muy en serio la responsabilidad que tenemos delante de Dios como cristianos, para que no caigamos en algo que el día de mañana la propia palabra de Dios, la propia ley, nos va a juzgar y nos va a condenar. Bendito sea el Señor. Hay que tener cuidado en esto. Bendito sea el Señor para siempre. Y miren lo que dice en Santiago. Santiago capítulo, bendito sea el Señor, capítulo 2, verso 10. Miren lo que dice, para que usted vea que esto es delicado. Porque cualesquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Bendito sea el Señor para siempre. Nosotros sabemos, cuando analizamos la palabra del Señor desde el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley que se le estableció a través de Moisés. Ninguno de ellos pudo cumplirla. Y es por eso, mis amados hermanos, que vino el Señor Jesucristo a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario, para libertarnos de la esclavitud de la ley. Bendito sea el Señor para siempre. A eso vino el Señor Jesús a este mundo, a dar su vida, a derramar su sangre, para redimirnos de toda maldición de la ley. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. La palabra del Señor también dice que Él nos redimió de la maldición de la ley al morir en la cruz
se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, dice la palabra, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldición, tomó esa maldición de ser el crucificado para que usted y yo ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y nosotros vamos a ser justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo. Pero cuando hablamos de Jesucristo, mis amados hermanos y hermanas, estamos hablando directamente de la palabra del Señor. Porque en el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos, en el primer capítulo, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero aquel Verbo vino a la tierra, dice, y se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo significa la palabra. Es la palabra la que se encarnó, la que se hizo carne. Por lo tanto, la palabra de Dios, lo que está escrito aquí en la Biblia, es Jesucristo mismo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, mis amados hermanos, de que cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la palabra misma que Él dejó escrita en el Nuevo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que aplicarlos a nuestra vida bajo la gracia del Señor Jesucristo, porque para eso se escribió el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a seguir viendo más todavía para que a usted le quede claro esto. Mire, sacrificios de animales antes de la ley, Génesis 4, 3 y 4, para que usted vea que no solamente el diezmo, como los pastores le quieren hacer creer a usted, de que existió solamente el diezmo antes de la ley y que por eso se practica. Déjeme decirle que también los sacrificios de animales, la circuncisión, existieron antes de la ley escrita por Moisés. Génesis 4, verso 3. Vamos a ver de inmediato que aquí hay una historia, ¿cierto?, de los primeros hombres de esta tierra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿De dónde sacó la idea Caín y Abel de traer una ofrenda a Dios? ¿De dónde Abel sacó la idea de traer un cordero y sacrificarlo a Dios? Es porque la ley oral existió prácticamente desde el principio de la creación del hombre. Bendito sea el Señor para siempre. Desde que el hombre, cierto, cayó, desde que el hombre pecó, prácticamente Dios ya en forma oral le dijo: van a tener que sacrificar animales y derramar sangre por su culpa, por sus pecados. Y cuando vemos la historia de Adán y Eva en el huerto, encontramos prácticamente que la ley comienza inmediatamente ahí en el huerto. Si usted se da cuenta, cuando Eva peca y hace pecar a Adán, y cuando ambos caen en la transgresión, en la desobediencia, se encuentran desnudos por el pecado. Y para expiar ese pecado, ¿cierto?, el mismo Señor Jehová, Dios de los ejércitos, en aquel momento sacrifica un animal y derrama la sangre por el pecado que ellos cometieron, y las pieles las utiliza para vestirlos. Bendito sea el Señor. Ahí podemos ver que la ley de los sacrificios de animales existieron desde ahí mismo, desde el huerto del Edén. Bendito sea el Señor. Y luego Moisés posteriormente lo ratifica dentro de su ley escrita, la cual Dios le entregó arriba en la montaña. Bendito sea el Señor para siempre. En la ley está en Éxodo 29, 38. Y voy a nombrarle los versículos. Usted puede verlo, puede anotarlos. No vamos a analizar porque el tiempo es corto. Mire, mis amados hermanos. En Éxodos 29, 38 al 39. En Levíticos 2, 1, 2. En Levíticos 3, 1. Levíticos 4, 1. Levíticos 5, 14. Todos estos versículos podemos verlo en la ley que Moisés ordenó por mandato de Dios al pueblo de Israel que sacrificaran animales. Y algunos animales había que sacrificar en la mañana y en la tarde. Todas estas eran obras de la ley.
Bendito sea el Señor para siempre. Y dice la palabra que Jesús vino y nos redimió de la maldición de la ley, porque ninguno de estos sacrificios podía ser perfecto delante de Dios al ser humano. Solamente Jesús, a través del sacrificio de Él mismo en la cruz del Calvario, fue el sacrificio perfecto para que todos los que creen en Él, para que todos los que le acepten a Él, para que todos los que le busquen a Él, para todos los que viven para Él en este mundo, sean salvos. Bendito sea el Señor, porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. No como la sangre de los machos cabríos y de los becerros de aquel tiempo de la ley. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que por estas obras nadie será justificado delante de Dios. Esto quiero dejarle claro, hermano, y para eso vamos a ir a Romanos 3:20. Allí encontramos que por estas obras, por las obras de la ley, nadie se justifica delante de Dios. Solamente a través de Jesucristo nos podemos justificar delante del Padre Celestial. Romanos 3:20, entonces, mis amados hermanos, allí vamos a encontrar esta declaración. Bendito sea el Señor para siempre. Romanos 3:20. Dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver literalmente la palabra del Señor. Dice que ningún ser humano se justificará delante de Dios por estas obras de la ley, por estas obras que acabamos de ver, que se encuentran en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor para siempre. En el verso 27 del mismo capítulo de Romanos 3 dice la palabra: donde pues está la jactancia, queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por las obras de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí vemos claramente nuevamente que el apóstol está aclarando de que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Bendito sea el Señor para siempre. No podemos nosotros querer justificarnos a través de las obras de la ley, a través de ninguna de las obras de la ley. Llámese la circuncisión, llámese el diezmo, llámese el sacrificio de animales. No los podemos justificar. Por el contrario, acabamos de ver hace un rato que prácticamente estamos bajo maldición cuando queremos justificarlo por aquellas obras que no corresponden en el Nuevo Testamento. Somos justificados por la fe en Jesucristo, por gracia, por regalo de Dios. Mire, Gálatas 2:16. Bendito sea el Señor. Esa es la fórmula correcta de Dios para justificar al ser humano delante de su presencia. Gálatas 2:16. Dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y vuelve a decir el apóstol aquí que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vuelve a repetirlo: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver y analizar completamente que la palabra del Señor a nosotros nos ordena a vivir conforme a la gracia, conforme al sacrificio del Señor Jesucristo, que nos hizo acepto delante de Dios, y no tratar de justificarnos de ninguna manera a través de las obras de la ley, que ya acabamos de ver, el sacrificio de animales, el diezmo y prácticamente la circuncisión, que existieron antes de la ley oral, de la ley escrita, y después de la ley escrita. Podemos ver que todas estas cosas existieron antes. ¿Y por qué el pastor hoy en día dice que el diezmo se cobra? Porque existió solamente antes de la ley escrita. ¿Por qué no se practica el sacrificio de animales? ¿Por qué no exigen también el ser circuncidados los niños al 8º día? Bendito sea el Señor. Y acabamos de ver que si nosotros guardaremos toda la ley, pero si tan solo ofendiéremos en una sola, nos hacemos culpables de todas. Bendito sea el Señor. Y acabamos de ver también que todas las personas que quieren justificarse por la ley están bajo maldición. Bendito sea el Señor.
es tiempo, mi amado hermano y hermana, que usted de pronto está escuchando esta palabra, que usted pueda tomar conciencia de su situación delante de Dios. No sea que usted, al poner en su corazón la idea de pagar el diezmo, porque a usted le parece que es algo bueno, o usted prácticamente por negligencia no escudriña las Escrituras, no sea que usted el día de mañana se encuentre con sorpresas. Bendito sea el Señor, y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso le estamos advirtiendo, mis amados hermanos y hermanas, para que usted pueda escudriñar las Escrituras con nosotros y pueda comprender que la palabra del Señor es necesaria escudriñarla para poder tener la seguridad de que lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo delante de Dios es correcto. Bendito sea el Señor para siempre. Por otra parte, hermanos, a libertad nosotros fuimos llamados, dice la palabra. En Gálatas 5:1. Nosotros fuimos llamados a ser libres. Dice la palabra, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente a los Gálatas que por ningún motivo dejen esclavizarse de otro hombre. Nosotros somos esclavos de Cristo, dice la palabra. Nosotros tenemos que esclavizarnos de Cristo, de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos. Bendito sea el Señor, porque de esa manera demostramos que amamos a Cristo y que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero no podemos nosotros dejarnos esclavizar por otro hombre, aunque éste sea pastor. Bendito sea el Señor, porque si el pastor los viene a ordenar algo que no está en la palabra del Señor, nosotros no podemos someternos a algo que no es real, no es genuino, que no está dentro de la Biblia, del manual de conducto que Dios nos dejó para que nos guiemos en este mundo. Tanto el pastor como cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el deber de cumplir conforme a lo que la Escritura nos ordena a cada uno. Bendito sea el Señor. El pastor tiene una responsabilidad y un deber bíblico que tiene que cumplir delante de la sociedad y delante de Dios. Y eso es lo que él tiene que hacer. Y darse como ejemplo para que nosotros podamos someternos a él. Si el ejemplo de ese pastor está encuadrado dentro de la palabra de Dios, nosotros podemos someternos a él, a todas sus ordenanzas, siempre que las ordenanzas estén dentro de la palabra de Dios. Pero si él nos viene a querer manipular, a querer tergiversar las Escrituras y de alguna manera, cierto, querer manipularnos a nosotros con otro propósito, bendito sea el Señor para siempre, nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor a nosotros nos advierte acerca de los falsos ungidos. Mateo 24, allí el Señor Jesucristo mismo dijo que en los últimos días se amontonarían falsos ungidos. ¿Qué está diciendo? Falsos pastores. Porque los pastores que hoy en día existen, y que son muchos, habrá que decirlo, usted levanta una roca y ahí puede encontrar cualquier pastor. Pero todos estos pastores que han sido ungidos como pastores, no cumplen primero los requisitos para ser pastores. Y en segundo lugar, no cumplen con su deber como pastor. Y todo eso, los requisitos y el deber del pastor está en la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros como miembros, como ovejas, tenemos que conocer cuáles son esos requisitos, cuántos son esos requisitos y cuál es la responsabilidad que tiene la persona que está al frente, que nos dirige. Bendito sea el Señor, para que podamos someternos recién a Él, a su conducta bíblica que Él está viviendo. Bendito sea el Señor. Ya no tenemos que diezmar, hermano. Quiero que usted entienda esto de una vez por todas. Usted no tiene por qué diezmar, porque usted está cayendo bajo maldición. Ya lo acabamos de ver allí. Ni sacrificar animales, ni circuncidarnos. Ninguna de estas cosas son obras del Nuevo Testamento. Entienda eso, no están. Romanos 3:28. Bendito sea el Señor. Vamos a volver a Romanos en el capítulo 3
en el verso 28. Yo quiero que usted entienda y comprenda que yo estoy hablando por la palabra de Dios. No son cosas mías y no tengo nada en contra tampoco de nadie, de ninguna persona. Solamente que tengo el deber y la responsabilidad de hablar la verdad a través de la palabra de Dios. Entonces en Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, se lo repito para que usted se lo grabe. Las obras de la ley ya acabamos de ver ahí: el diezmo, la circuncisión y los sacrificios de animales. Usted no se va a justificar por aquello, sino por la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a continuar. Romanos 10:4. Vamos a ir a Romanos 10:4, que nos dice la palabra: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario, Él nos redimió de la ley. Nos sacó de allí, de la esclavitud de la ley. A todos, aún a los israelitas, aunque ellos quisieron seguir esclavizados. Bendito sea el Señor, pero y hasta hoy, porque están pensando construir un tercer templo en el cual van a sacrificar animales y van a seguir con las obras de la ley, porque ellos no creen en el sacrificio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero nosotros que creemos en Jesucristo, nosotros que hemos tenido la experiencia con Cristo Jesús y creemos en su palabra, nosotros no tenemos por qué comenzar a guardar mandamientos de la ley, obras de la ley antigua, del Antiguo Testamento, porque ni siquiera somos israelitas. Bendito sea el Señor. No podemos nosotros querer justificarnos a través de la ley. Tenemos que justificarnos a través de la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Las obras de fe. Vamos a hablar de las obras de fe, la que nos corresponde a nosotros. Bendito sea el Señor. Las obras de fe, decimos que son acciones convencidos de que Dios es real y que debemos de agradarle. Bendito sea el Señor. Eso es las obras de fe. Santiago 21:22. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que son las obras de fe y que también viene de allá del Antiguo Testamento, de nuestro padre Abraham. Bendito sea el Señor. Vamos a ir entonces a Santiago capítulo 2, verso 21. Dice la palabra del Señor entonces, verso 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué encontramos en este versículo que dice que Abraham fue justificado por la fe en el momento que Dios le pide a él que le sacrifique en un altar a su hijo Isaac, su único hijo? Abraham le creyó a Dios y estaba dispuesto a entregar a su hijo, a sacrificarlo, porque él tenía la fe, estaba convencido de quién era Dios realmente, y que si Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia multitudinaria, Dios se la iba a dar independientemente de que él sacrificara a su hijo. La fe de Abraham era una fe absolutamente extraordinaria, y dice que nosotros somos hijos del padre Abraham por la fe, porque nosotros, mis amados hermanos y hermanas, creemos también en ese Dios grande y poderoso de Abraham, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trajo a la luz admirable. Nosotros creemos en ese Dios verdadero, santo, santo, santo es su nombre. Nosotros, mis amados hermanos, como Abraham, tenemos también que hacer obras de fe, y la obra de fe es creer en la palabra de Dios. Esa es una obra de fe. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica el Evangelio de Jesucristo, cuando predicamos por las calles, cuando hablamos con franqueza, con seguridad, con certeza de la palabra de Dios, nosotros estamos demostrando esa fe
esas obras de fe. Cuando nosotros predicamos es una obra de fe. Cuando nosotros oramos a Dios por un enfermo, por la salvación de los perdidos, estamos obrando, estamos haciendo obras de fe delante de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros nos congregamos y alabamos a Dios de corazón, es porque nosotros estamos obrando por la fe que hay en nuestro corazón, por la seguridad que tenemos de que estamos adorando un Dios real, verdadero, genuino, que nos puede dar la vida eterna. Bendito sea el Señor, y pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. Bendito sea el Señor. Santiago 2:25, el verso 25, dice de la siguiente manera: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bendito sea el Señor para siempre. Rahab la ramera. Dice la historia allí de que Moisés envía espías, Josué envía espías a la tierra de Jericó para ver sus moradores, para ver sus ciudades amuralladas. Y estos espías, ¿cierto?, llegaron a Jericó y Rahab, la ramera, una mujer ramera que vivía en Jericó, que era pagana, ella, a pesar de sus raíces paganistas, ella estaba segura de que el Dios de Israel era el Dios grande y poderoso, era el Dios verdadero. Bendito sea el Señor para siempre. Y es por ese motivo, porque ella había escuchado y había seguramente oído cómo el pueblo de Israel había deshacido, había destrozado a otras ciudades de una manera tan extraordinaria con la ayuda de ese Dios poderoso. Ella había seguramente escuchado cómo Dios abrió el mar rojo y pasaron los israelitas en seco. Ella seguramente había oído cuando endulzaron las aguas con aquel árbol, cuando se abrió la peña allá en Horeb y dio aguas en abundancias. Y ella sabía que ese Dios que había hecho todos estos milagros extraordinarios con su pueblo era el único Dios que lo hacía, el único Dios verdadero, el único Dios grande que podía hacer estas obras, porque la estatua que ella servía no hacía estas obras. Bendito sea el Señor. Ella estaba convencida de que el Dios de Israel era el Dios verdadero, el único Dios grande y poderoso, y por tanto ella, con temor en su corazón y por esa fe, por ese creer, por esa seguridad que ella tenía, entonces ella decide ayudar a los siervos de ese Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Y aquí podemos ver otro ejemplo de fe que posteriormente le costó la salvación a ella y a su familia. Bendito sea el Señor para siempre. Estas son las obras que cada uno de nosotros tiene que hacer. Movido por la fe, por el creer en un Dios grande y poderoso, nosotros tenemos que hacer obras creyendo que ese Dios grande y maravilloso está con nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos y emprendamos, Él lo va a prosperar. Bendito sea el Señor para siempre. Continuamos. Bendito sea Dios. Obedecer es una obra de fe. Hebreos 11:7. Bendito sea el Señor, para que usted vea como nosotros como creyentes qué es lo que debemos hacer para tener fe y tener obras. Porque Santiago allí lo aclara, de que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin la fe tampoco sirven. Bendito sea el Señor. Hebreos entonces 11, verso 7. Aquí tenemos otro ejemplo maravilloso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver otro hombre de fe en la historia de la palabra. Vemos a Noé, que él fue advertido por Dios acerca del diluvio 120 años antes que acontezca. Pero él tenía la seguridad en su corazón
de que Dios no iba a retractarse de lo que había dicho. Porque cuando Dios habla, esa palabra se cumple. Cuando Dios da una orden, solamente hay que obedecerla. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Él no es demócrata, Él es teócrata. Bendito sea el Señor para siempre. Y aquí vemos el ejemplo de Noé. Cuando fue advertido acerca de Dios por el que vendría el diluvio y que destruiría a todos los pecadores depravados de aquel tiempo, él, cierto, comienza a fabricar esa arca para salvarse junto con su familia. Y durante 120 años él vio los cielos prácticamente sin ninguna nube, porque dice que en aquel lugar no llovía nunca. Bendito sea Dios, él veía todos los días que eran los cielos despejados y no veía que podía llover, pero sin embargo él sabía y estaba seguro que el Dios grande, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra, del universo, del clima, del tiempo, le había hablado y le había asegurado de que él prácticamente se salvaría solamente por la fe y si obedecía a lo que Dios le había dicho. Bendito sea el Señor. Y vemos que él durante 120 años fabrica el arca y predica la palabra y habla a la gente de que viene un diluvio y que ese diluvio va a destruir a toda la humanidad y que por favor cuando el arca esté construida, entren al arca. Bendito sea el Señor para siempre. Más dice la palabra que la gente no obedeció, que la gente, nadie se convirtió, porque cuando nosotros vemos que acontece el diluvio, solamente se salva Noé y sus hijos. Pero del resto de gente, nadie quiso oír, nadie se quiso convertir, nadie quiso aceptar la palabra. Bendito sea el Señor. Y esto yo quiero decir algo, mis amados hermanos y hermanas. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, verso 37, que la venida por su pueblo, por su iglesia, el rapto, será como en aquellos días de Noé. Bendito sea el Señor para siempre. Y tristemente lo digo, mis amados hermanos y hermanas. Hoy por hoy se predica la palabra de distintas maneras y nadie quiere convertirse. Como en aquel tiempo de Noé, nadie quiere acercarse a Dios, nadie quiere entrar al arca de la salvación. Mi amado amigo, si usted está escuchando este mensaje en este momento, yo le invito a que acepte a ese Señor Jesucristo, que nosotros le presentamos como la única forma de escape de este mundo que prácticamente va a ser juzgado. Van a caer los juicios de Dios sobre esta tierra. Solamente hay una forma de poder escapar de la mano de Dios, es a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Al igual que el tiempo de Noé, la gente se ha endurecido de una manera extraordinaria, porque se viene predicando más de 2000 años de que Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, y la gente hoy ha perdido la fe. Y muchas de las personas que una vez fueron evangélicas, aceptaron a Jesucristo, hoy ya no están en las congregaciones. Se han vuelto atrás porque han perdido la fe. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Cristo viene. Cristo viene, mis amados hermanos y amigos. Cristo viene pronto. Porque nosotros vemos a través del mundo entero el cumplimiento de las señales que marcan el retorno por su iglesia. Vemos hoy en día cómo los tiempos de Noé se están viviendo a plenitud en estos días. Vemos cómo la palabra del Señor se cumple en la gente que se mueve en este mundo. Todo designio del pensamiento de los seres humanos se ha vuelto al pecado, a la maldad. Todo designio de las autoridades, los gobiernos, están, cierto, apoyando la depravación, están apoyando, cierto, el asesinato, el crimen. Bendito sea Dios. Pero todas estas cosas son señales que marcan el retorno de Jesús. Y nosotros tenemos la seguridad de que en cualquier momento la trompeta sonará y los que estemos a cuenta, los que estén a cuentas con el Señor Jesucristo, los que le aceptaron y viven para Él,
serán levantados como si la fuerza de gravedad no existiera, en un solo grito de aleluya, hasta el reino mismo de los cielos. Bendito sea el Señor. ¿No quiere usted, mi amado hermano y amigo, ser parte de esa bendición? ¿No quiere usted, mi amigo y hermano que está en sintonía, volar pronto hacia las moradas celestiales? Pues afirmémonos en Cristo Jesús, porque Él es la única, el único camino que nos lleva hacia Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a seguir analizando. Invocar a Dios es obra de fe. Romanos 10:13. Volvamos a Romanos 10:13. Invocar a Dios. Bendito sea el Señor. Si nosotros oramos y pedimos por nuestros vecinos, por nuestra ciudad, por nuestros hermanos, es porque nosotros tenemos fe y estamos haciendo obra movido por esa fe que hay en nuestro corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Estas son las obras que nosotros tenemos que practicar y hacer. Bendito sea el Señor. 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito sea Dios para siempre. Toda persona que invoca a Dios, toda persona que cree en Dios, que crea su palabra, toda persona que le pide perdón a Dios por sus pecados, está obrando a través de la fe que hay en su corazón, a través de la seguridad que tiene de que Dios es real, genuino y verdadero, que murió su Hijo en la cruz del Calvario y que esa sangre que fue derramada limpia y lava todos los pecados. Él tiene la seguridad, por eso es que clama a Dios, por eso es que invoca a Dios pidiéndole perdón. Y esa persona será salva, mis amados hermanos y amigos que escuchan, porque está obrando a través de la fe y tiene ambas cosas, fe y obra al mismo tiempo. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros invocamos a Dios y oramos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, oramos por la ciudad, nosotros prácticamente estamos obrando a través de la fe y al mismo tiempo tenemos la fe y tenemos las obras de la fe. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso es lo que usted y yo tenemos que practicar en estos días, mis amados hermanos. No podemos nosotros dejar de practicar, hacer obras de fe en este mundo, pero no las obras de la ley, porque las obras de la ley prácticamente ya acabamos de ver en este estudio que ningún ser humano se justificará, aunque diezme, aunque se circuncida, aunque sacrifique animales, corderos y becerros delante de Dios, machos cabríos, no va a poder justificarse delante de Dios, porque el pueblo de Israel no pudo justificarse delante de Dios, solamente a través de la fe en Jesucristo, a través de su gracia, a través del sacrificio en la cruz, nosotros tenemos la justificación delante de Dios. Dios nos bendiga en gran manera, Dios les ayude, amados hermanos, en gran manera a través de esta palabra, que Dios edifique grandemente sus vidas. Son mis anhelos y mis deseos. Nos veremos en otro video, en otro estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga.